Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me detuve por primera vez en 6 horas. El diésel chisporroteaba en el tanque y sentía el sabor amargo del café frío pegado a la lengua. La carretera federal 15 estaba vacía, como siempre lo está a esa hora, cuando hasta los fantasmas del camino parecen dormir. Solo yo y mi Scania viejo, cortando el silencio del interior de Sinaloa. El parabrisas estaba empañado por la llovizna que caía hacía más de una hora. Esa garúa maldita que no moja bien, pero deja todo húmedo y helado. Encendí el limpiaparabrisas y observé las gotas arrastrarse por el cristal, lentas como lágrimas. Parecía que hasta el cielo estaba llorando esa noche. Mi nombre es José Carlos, pero todo el mundo me llama C. el camionero. 52 años en la carretera, 27 de ellos conduciendo este tráiler. Ya he recorrido todo México, desde Tijuana hasta Tapachula, pero siempre vuelvo a estos caminos del norte. Es aquí donde mi corazón se siente en casa, incluso cuando está roto. Colgado en el retrovisor, balanceándose con los sacudones del camino, estaba mi viejo compañero. Un osito de peluche descolorido, con una oreja medio descosida. Parece una tontería, ¿verdad? Un hombre de mi edad cargando un peluche de niño. Pero este osito es todo lo que me queda de mi hija María Clara. Ella murió a los 5 años, en un accidente que aún me atormenta todas las noches. Era invierno de 2003. Yo acababa de llegar de un viaje a Ciudad de México, cansado, con hambre y nostalgia. María Clara corrió a abrazarme, como siempre hacía, gritando, «¡Papá llegó!», con esa voz fina que era música para mis oídos. Pero yo estaba estresado, preocupado por el camión que estaba dando problemas, con las cuentas que se acumulaban en casa. «Después, hija, papá necesita descansar», le dije, empujándola a un lado. Ella se quedó parada en la puerta, sujetando el osito, mirándome con esos ojos grandes y tristes. «¿Papá ya no me quiere?», preguntó bajito. Yo debía haber parado todo en ese momento. Debía haberla tomado en brazos, besado, jugado, pero no lo hice. Entré en la habitación y dormí como una piedra. 3 días después, María Clara tuvo un paro cardíaco, problema en el corazón que ningún médico había descubierto antes. Cuando llegué al hospital, ella ya estaba quieta, abrazada al osito. Las últimas palabras que intercambiamos fueron aquellas en la puerta de casa. «¿Papá ya no me quiere?». Mi mujer, Concepción, nunca me perdonó. No por la muerte de la niña, sino porque me cerré después de eso. Dejé de hablar, de llorar, de vivir. Me convertí en un fantasma dentro de casa. 2 años después, ella agarró sus cosas y se fue. «Moriste junto con María Clara», fue lo que dijo antes de cerrar la puerta. Estaba recordando todo eso cuando la radio chisporroteó y una voz cansada de camionero cortó el silencio. «Aló, colega de la Federal 15, kilómetro 280. Hay mucha neblina aquí cerca de Los Mochis. Cuidado con las curvas». Cogí la radio y respondí, «Gracias, compañero. Aquí es C. el camionero yendo en dirección a Sonora. Todo tranquilo por aquí». Pero no estaba tranquilo. Nunca lo estaba. El camino era mi fuga, mi prisión, mi penitencia. Hace 15 años que vivo dentro de esta cabina, huyendo de los fantasmas que me persiguen. Cada ciudad que paso, cada carga que entrego, es un intento de olvidar. Pero el dolor viaja conmigo, escondido entre las marchas y los kilómetros. El viento sacudió los árboles a ambos lados de la pista y sentí ese escalofrío que siempre siento cuando la madrugada se pone pesada.
Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Aceleré un poco, queriendo llegar pronto a Culiacán, donde iba a parar para dormir. Fue cuando oí un sonido bajo, casi imperceptible, viniendo de algún lugar cercano. Parecía un llanto. Disminuí la velocidad y bajé el volumen de la radio. Silencio total. Solo el ruido del motor y de la lluvia golpeando el techo de la cabina. Tal vez fuera el viento o algún animal herido en la maleza. Aceleré de nuevo, intentando olvidar. Pero el sonido volvió, más nítido esta vez. Era un llanto de verdad, un llanto humano, bajo y entrecortado, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Detuve el camión en el arcén y apagué el motor. El silencio se apoderó de todo. Cogí la linterna que siempre llevo en la guantera y bajé de la cabina. La llovizna mojaba mi rostro y mis manos temblaban. No de frío, sino de un miedo que no sabía explicar. Caminé despacio alrededor del tráiler, iluminando cada rincón, cada rendija entre las lonas. El llanto había parado, pero yo sabía que había oído bien. No era cosa de mi cabeza. Después de tanto tiempo en la carretera, uno desarrolla una especie de sexto sentido para estas cosas. Cuando llegué al lateral izquierdo del camión, cerca de la quinta rueda, el llanto recomenzó. Ahora estaba seguro. Venía de dentro del tráiler. Mi corazón se disparó. En 27 años rodando por el camino, ya había visto de todo. Contrabando, drogas, gente huyendo de la policía. Pero nunca nadie se había escondido en mi tráiler sin que yo lo supiera. Siempre reviso la carga antes de partir. Siempre cierro todo bien. Acerqué la linterna a la lona y tiré de una de las cuerdas que sujetaba el lateral. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae la linterna. El llanto se hizo más alto, más desesperado. Era un niño. Tenía la certeza absoluta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté bajito con la voz entrecortada. El llanto paró en el acto. Silencio completo. Solo el sonido de la lluvia y de mi corazón latiendo descompasado. Tiré de la lona de golpe y apunté la linterna hacia dentro del tráiler, y lo que vi me heló la sangre. Encorvada entre las cajas de cartón mojadas y sacos de alimento para animales, había una mujer. Joven, no debía tener más de 25 años, con el pelo oscuro pegado al rostro por la lluvia y el sudor. Sus ojos, grandes y asustados como los de un animal herido, me miraron con una mezcla de terror y súplica que nunca voy a olvidar. En sus brazos, envuelto en un pedazo de tela sucia y rasgada, estaba un niño pequeñito, que no debía tener más de 2 años, con la piel caliente de fiebre y los labios resecos. El llanto que había escuchado era de él. «Por favor», susurró la mujer con la voz ronca y temblorosa. «No me entregue, por el amor de Dios, no me entregue». Me quedé parado como una estatua por algunos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo diablos habían entrado en mi tráiler? ¿Y por qué tenía tanto miedo? «Calma, muchacha», conseguí decir, bajando la linterna para no cegarla. «¿Cómo entraron aquí?» Ella apretó al niño contra el pecho y se encogió aún más entre las cajas. «Cuando usted se detuvo en la gasolinera, en Navojoa, usted estaba en el baño y yo no tenía más a dónde ir». Navojoa. Lo recordaba vagamente. Me había detenido allí unas 4 horas antes para repostar y usar el baño. Siempre dejo el tráiler sin llave cuando va a ser rápido. Nunca pensé que alguien se fuera a aprovechar de eso. «¿Han estado ahí 4 horas?» pregunté incrédulo. Ella asintió, temblando. El niño gimió bajito y ella lo balanceó despacio, canturreando una canción que no conocía. Era una de esas canciones que las madres cantan cuando no saben más qué hacer, cuando solo resta el cariño para espantar el miedo. «¿Tiene hambre? ¿Sed?», pregunté, acercándome despacio. «Él tiene fiebre», dijo ella, ignorando mi pregunta. «Necesita medicina, necesita un médico». Miré al niño y vi que tenía razón.
incluso en la oscuridad, se podía percibir que estaba ardiendo en fiebre. Su respiración era jadeante, acelerada. «Venga», dije, extendiendo la mano, «salgamos de esta lluvia. Tengo agua y medicina en la cabina». Ella vaciló, estudiándome con esos ojos desconfiados. «¿No me va a entregar a la policía?» «Depende», respondí honestamente. «¿Qué hizo?» Ella bajó la cabeza y se quedó quieta por un tiempo. La lluvia continuaba cayendo y yo sentía el agua escurriendo por mi camisa. El niño gimió de nuevo, un sonido débil que partió mi corazón. «Huí», dijo finalmente. «Huí de él». «¿De él quién?» «El padre de Miguel». Ella miró al niño en sus brazos. «Mi exmarido. Él no es una buena persona». Por la forma en que habló, por la manera en que sus ojos se llenaron de lágrimas, supe que había mucho más en la historia. Pero no era hora de estar preguntando. El niño necesitaba cuidados y ellos dos estaban empapados y con frío. «Vamos», dije, más firme esta vez. «No voy a entregar a nadie, pero tenemos que salir de esta lluvia». Ella me miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera intentando leer mi alma. Entonces, despacio, se levantó. Era más delgada de lo que había imaginado, y sus ropas estaban hechas jirones. Tenía un corte en el brazo izquierdo, aún sangrando un poco. «Está herida», noté. «No es nada», dijo rápidamente, pero vi cómo hizo una mueca de dolor cuando levantó el brazo. La ayudé a bajar del tráiler, sujetando al niño mientras ella salía. Cuando la luz de la linterna iluminó el rostro de él, mi corazón casi se detiene. Tenía los mismos ojos grandes de María Clara, la misma expresión dulce, incluso estando enfermo. «¿Cuántos años tiene?», pregunté, sintiendo la voz hacerse más ronca. 2 años y medio», respondió ella, tomando al niño de vuelta en sus brazos. «Hace 2 años que él es mi vida entera». 2 años y medio. Casi la misma edad que María Clara tenía cuando murió. Sentí una punzada en el pecho, ese dolor familiar que siempre venía cuando recordaba a mi hija, pero esta vez, junto con el dolor, vino algo diferente, un deseo de proteger, de cuidar. «Vamos a la cabina», dije, guiándolos por la lluvia. Cuando llegamos a la cabina, encendí la luz interna y pude ver mejor el estado de ellos. La mujer estaba pálida, con ojeras profundas y las manos temblando. El niño estaba peor, piel caliente, respiración acelerada, ojos vidriados de fiebre. «¿Cuál es su nombre?», pregunté, cogiendo una toalla en el asiento de atrás. «Sandra», dijo bajito. «Sandra Oliveira». «Mucho gusto, Sandra. Yo soy José Carlos, pero puede llamarme C». Le entregué la toalla. «Sequé a ustedes mientras yo busco la medicina. En mi botiquín de primeros auxilios siempre llevo algunas cosas básicas. Paracetamol, analgésico, curitas, ungüento para cortes». Cogí un frasco de paracetamol y un vaso de plástico. «Esto va a bajar la fiebre», dije midiendo la dosis. «¿Cuántos kilos pesa?» «Unos 12 kilos», respondió ella, secando el pelo del niño con cuidado. Le di la medicina y ella consiguió que Miguel lo tragara, incluso estando medio inconsciente. Después mojé un paño con agua fresca y lo coloqué en la frente. «Va a mejorar», dije más para tranquilizarla que por tener certeza. Sandra comenzó a llorar. No un llanto alto, sino esas lágrimas silenciosas que duelen más. «Ya no sé qué hacer», susurró. «No sé a dónde ir». Me senté en el asiento del conductor y la observé. Ella estaba sujetando al niño como si fuera la cosa más preciosa del mundo, que lo era. Recordé cómo Concepción sujetaba a María Clara cuando estaba enferma, con esa forma protectora que solo las madres tienen. «No tiene que contarme nada si no quiere», dije, «pero si está huyendo, debe haber un buen motivo». Ella se quedó quieta por un tiempo, balanceando a Miguel despacio. El niño parecía estar respirando mejor y la fiebre había disminuido un poco. «Marcos», dijo finalmente, «mi exmarido. Él es violento».
La palabra quedó suspendida en el aire de la cabina, pesada como plomo. Yo ya sabía que era eso, pero escucharla confirmado me hizo apretar los puños. ¿Le pega?, pregunté, intentando mantener la voz calma. Ella asintió, sin levantar los ojos. Comenzó poco después de que nos casamos. Primero eran solo unos empujones, unos insultos. Después fue empeorando. ¿Y el niño? Él nunca tocó a Miguel, dijo rápidamente. Nunca, pero yo tenía miedo de que un día fuera a tocarlo. Anoche, él llegó borracho y se detuvo, respirando hondo. Dijo que me iba a enseñar a ser una esposa de verdad, que me iba a enseñar delante de Miguel para que el niño aprendiera cómo funcionan las cosas. Sentí una rabia subir por mi pecho, una rabia que no sentía hace mucho tiempo. No era solo por Sandra, sino por todas las mujeres que pasan por esto, por todos los niños que crecen viendo al padre maltratar a la madre. Hizo bien en huir, dije. ¿Hice bien? Entonces, ¿por qué me siento tan culpable? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Él es el padre de Miguel. Él nos mantenía. Ahora no tenemos nada, no tenemos a nadie. Tienen la vida, respondí. El resto lo arreglamos. Ni siquiera me conoce, dijo. ¿Por qué me está ayudando? Miré al osito colgado en el retrovisor, balanceándose despacio. ¿Cómo explicar que veía a mi hija en ese niño? ¿Cómo contar que estaba intentando hacer lo que no conseguía hacer por ella? Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, fue lo que dije. Sandra sonrió por primera vez desde que la encontré. Una sonrisa pequeña, tímida, pero que iluminó todo su rostro. ¿A dónde quiere ir?, pregunté. Tengo una prima en Hermosillo, dijo. Cristina. Nos hablábamos siempre antes de que Marcos me prohibiera hablar con la familia. Ella siempre dijo que si necesitaba... Hermosillo está lejos, dije. Unas 12 horas de viaje. Lo sé, puedo bajarme en cualquier lugar. No quiero molestar. No está molestando, interrumpí. Iba a Hermosillo. Tengo una entrega allí. Era mentira. Mi próxima entrega era en Culiacán, a 2 horas de allí. Pero después de Culiacán, no tenía nada programado. Podía seguir hacia Hermosillo. ¿En serio?, preguntó con una esperanza en la mirada que me emocionó. En serio, pero tendremos que ir despacio por el niño. Miguel dormía tranquilo en el regazo de su madre, la fiebre ya bajando. Sandra lo besó en la frente y susurró algo que no conseguí oír. Gracias, dijo mirándome a los ojos. Gracias por no juzgarme, por no entregarme. No tiene que agradecer, dije. Nos cuidamos unos a otros en el camino, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo en esos dos que me conmovía, que despertaba una parte de mí que creía que había muerto junto con María Clara. Encendí el motor y volví a la pista. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora no me sentía solo. Tenía una misión, un propósito. Tenía 2 vidas para proteger. Lo que no sabía es que, algunas horas después, nuestro viaje se convertiría en una carrera desesperada por la supervivencia, y que el pasado de Sandra era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Rodamos por 2 horas en silencio, solo con el ronroneo bajo del motor y el sonido de la lluvia disminuyendo poco a poco. Miguel dormía profundamente en el regazo de su madre, la fiebre ya controlada, respirando de forma más tranquila. Sandra miraba por la ventana, perdida en pensamientos que yo no conseguía descifrar. Cuando pasamos por la señal Culiacán, 50 kilómetros, ella se movió en el asiento. «Sé», dijo bajito, para no despertar al niño. «¿Puedo contarte algo?» «Claro», respondí, disminuyendo un poco la velocidad. El camino estaba más claro ahora, la lluvia había parado y el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. «Te mentí», dijo ella, y mi corazón dio un vuelco. Quiero decir, no mentí completamente, pero no conté todo. Detuve el camión en el arcén y me giré hacia ella. «¿Qué tipo de mentira, Sandra?» Ella respiró hondo, apretando a Miguel contra el pecho.
sobre Marcos. Él no es solo violento, él es peligroso de verdad, muy peligroso. ¿Peligroso cómo? Él forma parte de una organización. Ella pronunció la palabra como si tuviera miedo de que alguien pudiera oír. Traficantes. Él comanda el tráfico de drogas en 3 ciudades del interior de Sinaloa. Sentí un frío en la espina dorsal. Sandra, ¿estás hablando en serio? Más en serio que nunca. Ella me miró a los ojos. Cuando lo descubrí hace 2 años quise irme. Pero él dijo que si intentaba huir, mataría a mi madre, a mi hermana, a toda mi familia. ¿Por qué no buscaste a la policía? Sandra rió, pero fue una risa amarga, sin alegría. La mitad de la policía de Navojoa trabaja para él. La otra mitad le tiene miedo. Él no es un traficante cualquiera, sé. Él es Marcos Batista, ya debes haber oído hablar. El nombre me heló la sangre. Todo el mundo que rodaba los caminos de Sinaloa conocía ese nombre. Marcos Batista, el hombre que controlaba el tráfico de drogas en la región. Tenía una red de contrabando que iba del interior hasta Hermosillo, pasando por todas las ciudades pequeñas de la región. La policía ya intentó prenderlo varias veces, pero él siempre escapaba. Tenía gente infiltrada en todos los lugares. Dios mío, Sandra, murmuré. ¿Eres la mujer de Marcos Batista? Era, corrigió ella. Yo era solo una niña cuando lo conocí. 17 años trabajando en una fonda en Navojoa. Él parecía un príncipe encantador, guapo, educado, con dinero. Dijo que me iba a sacar de la pobreza, que iba a cuidarme. ¿Y le creíste? Yo era una niña tonta, dijo ella con la voz entrecortada. Mi madre había muerto hacía poco tiempo. Yo no tenía a nadie. Cuando él apareció, prometiendo amor y protección, lo agarré como a un clavo ardiendo. Ella paró para respirar, acariciando el cabello de Miguel. Al principio fue bueno. Él me dio una casa, ropas bonitas, comida en la mesa. Pero después de que me embaracé, él comenzó a cambiar. Se puso posesivo, violento. Decía que yo era propiedad suya, que Miguel era propiedad suya. ¿Y nunca pensaste en denunciarlo? Pensé. Pero cada vez que amenazaba, él mostraba fotos de mi hermana, de mi prima, de mis vecinos. Decía que si abría la boca, él iba a matar a todo el que yo amaba, uno por uno. Sentí una rabia crecer en mi pecho. No era solo rabia de Marcos, sino rabia de todos los hombres que usan la violencia para controlar a las mujeres. Rabia de un sistema que deja que estas cosas sucedan. ¿Qué cambió?, pregunté. ¿Por qué resolviste huir ahora? Sandra se quedó quieta por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba tan baja que casi no conseguí oír. La semana pasada, él llegó a casa con un arma nueva, una pistola pequeña, dorada. Estaba borracho, jactándose de cómo había resuelto un problema con un comerciante que no quería pagar la cuota de protección. Ella paró, temblando. Él puso el arma en la mesa de la cocina y dijo, ¿sabes lo que hice con ese tipo, Sandra? Le di un tiro en la cabeza enfrente de la mujer y de los hijos para que aprendan a no meterse conmigo. ¿Mató al hombre? Mató. Y después me miró y dijo, si alguna vez piensas desafiarme, recuerda esta historia. Porque yo hago lo mismo contigo, y Miguel va a crecer sabiendo que su madre era una traidora. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué hijo de su madre? Esa noche me quedé mirando a Miguel durmiendo y pensé, ¿qué tipo de hombre va a ser mi hijo si crece viendo estas cosas? ¿Qué tipo de madre soy si permito que él crezca en este ambiente? Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de determinación, no de desesperación. Decidí que prefería morir intentando salvar a mi hijo que vivir sabiendo que estaba criando un monstruo. Entonces huiste. Planifiqué durante una semana. Marcos iba a viajar a Ciudad Obregón, a una reunión con otros traficantes. Yo sabía que él estaría fuera por lo menos 2 días. Agarré un poco de dinero que tenía escondido, algunas ropas de Miguel y salí de casa de madrugada. ¿Y cómo llegaste hasta mi tráiler?
Tomé un autobús hasta Navojoa. Sabía que de ahí salían muchos camiones para Sonora. Me quedé en la gasolinera esperando, observando a los conductores. Cuando te vi, algo me dijo que eras diferente, que no me ibas a entregar. ¿Qué viste en mí? Sandra sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Tienes ojos de quien ya ha sufrido, ojos de quien entiende el dolor, y tienes una foto en el tablero ahí de una niña pequeña. Pensé que eras padre, que tal vez entenderías lo que yo estaba pasando. Miré al tablero, donde mantenía una foto descolorida de María Clara. Era la única foto que yo cargaba de ella, tomada pocos meses antes de morir. Ella estaba riendo, sujetando el osito que ahora se balanceaba en mi retrovisor. Tenías razón, dije. Entiendo. ¿Puedo preguntar qué le pasó? Murió cuando tenía 5 años. Problema en el corazón. No conté el resto de la historia. No conté sobre la culpa que yo cargaba, sobre cómo las últimas palabras de ella aún me asombraban. Lo siento mucho, Sandra dijo bajito. Yo también, respondí. Lo siento mucho por lo que has pasado, por lo que aún estás pasando. Quedamos en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios dolores. Miguel se movió en el regazo de su madre. Murmuró algo incomprensible y volvió a dormir. Sandra, dije finalmente, necesito preguntarte una cosa y quiero que seas sincera conmigo. ¿Puedes preguntar? ¿Marcos sabe que huiste? Ella vaciló. Debes saber. Cuando llegó de Ciudad Obregón y vio que no estábamos en casa, él está detrás de ustedes, con seguridad. Él tiene hombres en todas las ciudades de la región. Tiene contactos en la policía, en las terminales de autobuses, en las gasolineras. Él va a remover cielo y tierra para encontrarme. ¿Y si te encuentra? Sandra me miró a los ojos y yo vi algo ahí que me erizó la piel. No era miedo, era certeza. Me va a matar, dijo simplemente. Me va a matar despacio para servir de ejemplo. Y después va a criar a Miguel para que sea igual a él. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No voy a dejar que eso suceda. Sé, no entiendes. Él tiene una organización entera, tiene armas, tiene hombres, tiene dinero. Tú eres un camionero, un hombre bueno, pero nada, interrumpí. Ya perdí una hija, no voy a perder otra. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. Otra hija. Era así como ya la estaba viendo, como la hija que no conseguí proteger, y Miguel como el nieto que nunca tuve. ¿Estás segura de que tu prima en Hermosillo puede ayudar? Sí. Cristina está casada con un abogado. Ellos tienen una casa grande, lejos del centro. Ella siempre dijo que si yo necesitara... Entonces vamos a Hermosillo, dije, encendiendo el motor. Pero vamos a tener que ser listos. Si Marcos tiene gente en todos los lugares, no podemos usar los caminos principales. ¿Conoces otros caminos? Conozco. Hay unos caminos vecinales, pasando por haciendas y poblados pequeños. Va a demorar más, pero es más seguro. Volví al camino, pero mi mente estaba hirviendo. Si Marcos Batista estaba de verdad detrás de Sandra, nuestro viaje se había vuelto mucho más peligroso. Yo no era más solo un camionero ayudando a una madre en apuros. Yo era un hombre cargando un blanco en la espalda. Rodamos por más de 1 hora, y cuando pasamos por Los Mochis, Sandra se movió en el asiento. «Sé», dijo con una voz extraña, «aquel coche que está detrás de nosotros. ¿Ya estaba ahí cuando salimos de Culiacán?» Miré por el retrovisor. Había un Corolla negro, con los vidrios oscuros, manteniendo siempre la misma distancia de mi camión. No le había dado importancia, pero ahora que ella lo dijo, percibí que el coche estaba ahí hacía un tiempo. «No sé», respondí, intentando mantener la calma. «Puede ser coincidencia». «Puede», dijo ella, pero su voz estaba trémula. «O puede ser que él ya me haya encontrado». Aceleré un poco para probar. El Corolla aceleró junto. Disminuí la velocidad. Él disminuyó también. «Mierda», murmuré. «Es él».
Sandra susurró, apretando a Miguel contra el pecho. Sé que es él. ¿Cómo puedes estar segura? Porque conozco ese coche. Es de Carlitos, el brazo derecho de Marcos. Él conducía ese coche cuando me llevó al hospital, la vez que Marcos me rompió 3 costillas. Mi sangre se heló. ¿Estás segura? Absoluta. Incluso la placa. XYZ123. Me la aprendí porque cada vez que veía ese coche sabía que algo malo iba a suceder. Miré por el retrovisor de nuevo. El coche se estaba acercando. Conseguí ver a 2 hombres en el asiento de adelante, y algo me dijo que ellos no estaban ahí para conversar. Sandra, dije, manteniendo la voz lo más calmada posible. Necesito que te agaches. Agarra a Miguel y escóndete detrás del asiento. ¿Por qué? Porque esta broma se va a poner seria ahora. Ella obedeció sin cuestionar, agachándose con el niño. Miguel despertó y comenzó a gimotear, pero Sandra lo calmó con susurros. El Corolla aceleró y se aproximó a mi camión. Cuando quedó a la misma altura de la cabina, el vidrio del pasajero bajó. Yo conseguí ver el rostro del hombre, cicatriz en la mejilla, ojos fríos, sonrisa cruel. Él hizo un gesto con la mano indicando que parara en el arcén. En vez de obedecer, yo aceleré. Y fue en ese momento que nuestro viaje se transformó en una carrera por la vida. El Corolla se pegó al lateral de mi camión como una sombra maldita. Por el retrovisor, yo veía al hombre de la cicatriz gritando algo que yo no conseguía oír por causa del ruido del motor. Él gesticulaba con una pistola en la mano, apuntando hacia el arcén. «Están armados», grité para Sandra, que continuaba escondida detrás del asiento con Miguel. «Lo sé», ella respondió con la voz ahogada. «Carlitos siempre anda armado. Él ya mató por lo menos 5 personas que yo sepa». Aceleré más, forzando el motor del Scania al máximo. El camión pesado ganó velocidad despacio, pero ganó. El Corolla quedó para atrás por algunos segundos, pero luego volvió a acompañarme. Era más ágil, más rápido. En un camino recto, él me ganaría fácil. Pero yo conocía esos caminos como la palma de mi mano. «Sandra», grité, «de aquí a 2 kilómetros hay una bifurcación. A la derecha va para un camino de tierra que pasa por dentro de unas haciendas. Es más lento, pero ellos van a tener dificultad para seguirnos». «Haz lo que creas mejor», ella gritó de vuelta. «Solo no dejes que nos agarren». El Corolla intentó rebasarme por la izquierda. El hijo de puta de Carlitos estaba intentando cerrarme en el frente. Giré el volante bruscamente cerrándolo a él. Nuestros parachoques casi se tocaron. Él tocó la bocina furiosamente y retrocedió. Miguel comenzó a llorar, asustado con los sacudones y los gritos. Sandra cantaba bajito para él, una canción de cuna que competía con el rugido de los motores. «Calma, mi amor», ella susurraba. «Mamá está aquí, todo va a estar bien». Pero yo sabía que ella estaba mintiendo. Nada estaba bien. Nada iba a estar bien si ellos nos agarraban. Carlitos intentó rebasar por la derecha esta vez. El camino era estrecho, pero él estaba forzando el paso en el arcén. Piedras volaban del neumático de él, golpeando mi parabrisas. Una grieta comenzó a formarse en el vidrio. «Ese loco nos va a matar», murmuré entre dientes. Fue cuando vi la señal, Hacienda Santa María, 500 Mero. Era la bifurcación que yo estaba esperando. Un camino de tierra que cortaba por dentro de 3 haciendas antes de volver al camino principal, unos 15 kilómetros adelante. «Agárrate fuerte», grité para Sandra. Disminuí la velocidad de repente, como si fuera a parar. Carlitos pisó el freno, confuso. En ese momento giré el volante con fuerza para la derecha, entrando en el camino de tierra en una curva cerrada que hizo que el camión se inclinara peligrosamente. Por un segundo pensé que íbamos a volcar. Las ruedas del lado izquierdo se levantaron del suelo y yo sentí el peso de todo el tráiler pendiendo para el lado derecho. Sandra gritó. Miguel lloró más alto, pero el camión se enderezó.
Entramos en el camino de tierra levantando una nube de polvo que cubrió todo detrás de nosotros. Por el retrovisor vi al Corolla pasar de largo por la bifurcación. Ellos no habían percibido la maniobra a tiempo. Ganamos algunos minutos preciosos. «Lo conseguimos», grité aliviado. «Por ahora», Sandra respondió, levantando la cabeza cuidadosamente. «Pero ellos van a volver. Carlitos no es tonto. Él va a percibir que desaparecimos y va a volver a buscar». Ella tenía razón. Teníamos unos 5, a lo sumo 10 minutos de ventaja. El camino de tierra era accidentado, lleno de agujeros y piedras. El camión saltaba como un caballo salvaje y yo tenía que disminuir la velocidad para no romper algo. Cada sacudón hacía que Miguel llorara más y Sandra hacía lo posible para protegerlo de los impactos. «¿Cómo conoces este camino?», ella preguntó, aún agachada. «Ya he hecho algunas entregas en las haciendas por aquí», respondí, desviando un agujero del tamaño de una bañera. «La gente de los mochis a veces contrata camiones para llevar alimento para el ganado». Pasamos por la primera hacienda, Santa María. Algunas vacas nos miraron pasar con esa cara tonta que el ganado tiene. 2 vaqueros a caballo pararon lo que estaban haciendo para ver el camión pasar corriendo en una nube de polvo. «Ellos se van a acordar de nosotros», Sandra dijo preocupada. «Da igual», respondí. «Si Carlitos viene a preguntar, ya vamos a estar lejos». Pero en el fondo yo sabía que ella tenía razón. Estábamos dejando rastros, y hombres como Marcos Batista sabían seguir rastros. La segunda hacienda apareció después de 3 kilómetros de camino brutal. Hacienda San José, especializada en cría de cerdos. El olor fuerte se apoderó de la cabina y Sandra hizo una mueca. «¡Qué asco!», ella murmuró. «Es el olor de la libertad», dije, intentando ser optimista. Fue cuando escuchamos el ronroneo del motor detrás de nosotros. Miré por el retrovisor y vi la nube de polvo aproximándose. El Corolla negro cortaba el camino de tierra como un demonio, mucho más rápido de lo que debería ser posible en aquellas condiciones. «¿Cómo consiguen andar tan rápido en este camino?», pregunté incrédulo. «Porque están locos», Sandra respondió. «Carlitos conduce como si no tuviera miedo de morir, y tal vez no lo tenga». El Corolla estaba ganando terreno rápidamente. En pocos minutos estaría pegado a nosotros de nuevo. «¿Hay alguna otra salida?», Sandra preguntó, el desespero volviendo a su voz. Pensé rápidamente. Conocía esa región, pero no tan bien así. El camino de tierra pasaba por una hacienda más antes de volver al camino principal. No había otras bifurcaciones, no había otros caminos. Estábamos en una ratonera. «Hay una represa», dije, más para mí mismo que para ella. «¿Qué?». «Una represa. En la hacienda Buena Esperanza, que es la próxima. Hay un puente de madera sobre la represa. Un puente viejo que la gente usa para llevar el ganado para el otro lado». «¿Y eso qué?». «El puente aguanta el peso de algunas vacas. Tal vez aguante un coche, pero no aguanta un camión». Sandra me miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás pensando en pasar por encima?». «Estoy pensando en no pasar por encima». Ella demoró algunos segundos para entender. Cuando entendió, se puso pálida. «¿Quieres romper el puente para que ellos no consigan atravesar?». «Es la única oportunidad», dije. «Si conseguimos atravesar y romper el puente, ellos van a tener que dar la vuelta entera. Van a perder por lo menos 1 hora». «¿Y si el puente se rompe con nosotros encima?». La miré por el retrovisor. «¿Tienes una idea mejor?». Ella se quedó quieta, apretando a Miguel contra el pecho. El niño había parado de llorar y estaba mirando para fuera de la ventana con aquellos ojos grandes y curiosos. No tenía idea del peligro que estábamos corriendo. «Está bien», Sandra dijo finalmente. «Haz lo que creas mejor. Yo confío en ti». «Confío en ti». 3 palabras que yo no escuchaba hacía mucho tiempo.
3 palabras que me hicieron recordar de lo que era tener a alguien dependiendo de mí. El Corolla estaba a menos de 100 metros ahora. Conseguía ver el rostro furioso de Carlitos por el parabrisas. Él estaba gesticulando para el conductor, probablemente mandando acelerar más. La entrada de la hacienda Buena Esperanza apareció frente a nosotros. Una puerta de madera pintada de azul, con el nombre de la hacienda escrito en letras desiguales. Aceleré y pasé directo, sin disminuir la velocidad. La puerta estaba abierta, gracias a Dios. El camino de la hacienda era aún peor que el anterior. Piedras grandes, agujeros profundos y una inclinación que hacía que el camión trabajara pesado. Conseguía oír el motor gimiendo, pidiendo agua. ¿Cuánto falta para la represa?, Sandra preguntó. 2 kilómetros, tal vez 3. El Corolla entró en la hacienda detrás de nosotros. Estaba más despacio ahora, porque el camino era imposible de recorrer en alta velocidad. Pero aún así, estaba ganando terreno. Pasamos por un corral donde unos bueyes nos miraron pasar con curiosidad. Más adelante, un vaquero a caballo paró para ver lo que estaba sucediendo. Nos saludó con la mano, y yo saludé de vuelta, como si estuviera todo normal. «Allá», dije, apuntando hacia el frente. La represa apareció en una curva, con el agua brillando en el sol de la mañana. Era mayor de lo que yo recordaba, con unos 50 metros de ancho. En medio de él, el puente de madera se extendía de una orilla a la otra, estrecho y bajo, casi tocando el agua. Era un puente de hacienda de verdad, hecho para que el ganado pasara. Unos 3 metros de ancho, hecho con tablas gruesas de madera sobre una estructura de vigas. Parecía sólido, pero no sé si estaba preparado para aguantar 15 toneladas de camión cargado. «Dios mío», Sandra susurró, «se ve tan pequeño». «Es pequeño de verdad», yo concordé. «Va a ser apretado». Detuve el camión en la entrada del puente y bajé para evaluar la situación. La madera estaba medio reseca por el sol, con algunas tablas sueltas aquí y allá, pero la estructura principal parecía firme. Volví para la cabina y vi el Corolla aproximándose en la nube de polvo. Y entonces, Sandra preguntó. «Vamos a intentar», dije, «pero necesito que ustedes dos salgan del camión». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque si el puente se rompe conmigo encima, yo no quiero arrastrar a ustedes junto». «No», Sandra dijo firmemente, «nosotros nos quedamos juntos». «Sandra, sé razonable. Si sucede algo...» «No importa», ella interrumpió. «Si tú mueres intentando salvarnos y nosotros morimos en las manos de Carlitos, ¿qué diferencia hace? Por lo menos así nosotros morimos juntos, intentando». La miré y vi una determinación en sus ojos que me recordó a Concepción cuando ella tomaba una decisión. No valía la pena discutir. «Está bien», dije, «pero si yo mando que se agachen, ustedes se agachan. Y si yo mando saltar, ustedes saltan. Combinado». Encendí el motor y me aproximé al puente despacio. El Corolla estaba a unos 500 metros, pero viniendo en nuestra dirección. Coloqué las ruedas del frente en la primera tabla del puente y sentí la madera ceder un poco bajo el peso. Paré y respiré hondo. «¿Listos?», pregunté. «Listos», Sandra respondió, sujetando a Miguel firme. Solté el embrague despacio y comencé a atravesar. La madera gemía y estallaba bajo el peso del camión. A cada metro que avanzábamos, yo sentía el puente deformándose, cediendo. Agua salpicaba por las ranuras, entre las tablas. Estábamos en la mitad del puente cuando oí el primer estallido fuerte. «Esa fue una viga», dije, intentando mantener la calma. «Continúa», Sandra dijo, «no pares». Aceleré un poco más estallidos. El puente se balanceaba ahora de un lado para el otro. Sentí el estómago encogerse con el movimiento. «Casi llegamos», murmuré, más para convencerme de que para informar. Faltaban 5 metros para la otra orilla cuando el puente comenzó a ceder de verdad. Sentí el camión inclinarse para atrás, como si la parte de atrás del puente estuviera hundiendo. «Acelera»,
Sandra gritó. Pisé a fondo el acelerador. El motor rugió. Las ruedas derraparon en la madera mojada, pero el camión avanzó. 2 metros, 1 metro. Las ruedas del frente tocaron tierra firme. Después, las de atrás. Estábamos del otro lado. Detuve el camión y miré por el retrovisor. El puente estaba destruido. La mitad de las tablas había caído en el agua y las vigas estaban colgadas en una estructura que más parecía un esqueleto. El Corolla llegó en la otra orilla y paró. A través del polvo conseguí ver a Carlitos saliendo del coche y caminando hasta la orilla de la represa. Él miró para el puente destruido, después nos miró a nosotros del otro lado, y entonces hizo alguna cosa que me heló la sangre. Él sonrió, cogió un celular e hizo una llamada. Incluso de lejos conseguí ver que él estaba hablando animadamente con alguien. ¿Por qué está sonriendo?, Sandra preguntó viendo la misma cosa que yo. No sé, respondí, pero no debe ser nada bueno. Aceleré de nuevo, queriendo salir de allí lo más rápido posible, pero una cosa no salía de mi cabeza. ¿Por qué un hombre que había acabado de perder la presa estaba sonriendo? La respuesta vendría muy pronto, y cuando viniera, yo descubriría que nuestra fuga estaba solo comenzando. Rodamos por más 15 minutos en el camino de tierra hasta que llegamos de vuelta al camino principal. Mi corazón aún latía descompasado después de la travesía del puente, pero sentía un alivio creciendo en el pecho. Lo habíamos conseguido, habíamos escapado, o por lo menos era eso lo que yo pensaba. Sandra había vuelto a sentarse en el asiento del copiloto con Miguel en el regazo. El niño estaba más calmado ahora, jugando con un muñequito de plástico que ella había sacado de la bolsa. Parecía una escena normal, una madre viajando con el hijo, yendo a visitar a la familia. Si no fuera por el corte en el brazo de ella, por las ropas rasgadas y por el miedo que aún brillaba en sus ojos. ¿Cuánto falta para Hermosillo?, ella preguntó, mirando por la ventana para el camino vacío. Unas 8 horas. Respondí, revisando el combustible. Vamos a tener que parar para repostar en Ciudad Obregón. ¿Crees que es seguro? Debe ser. Carlitos debe estar volviendo para Navojoa ahora, para contarle a Marcos que perdió nuestro rastro. Pero incluso mientras decía eso, una cosa me incomodaba. Aquella sonrisa de Carlitos. No era sonrisa de quien había perdido. Era sonrisa de quien sabía alguna cosa que nosotros no sabíamos. Pasamos por algunos poblados pequeños, de aquellos que tienen una iglesia, un mercadito y algunas casas esparcidas. Sandra saludó con la mano a una niña que jugaba en el patio de una de las casas, y la niña saludó de vuelta. Por un momento, todo parecía normal, pacífico. Fue cuando mi celular tocó. Miré para el visor. Número desconocido. No contestes, Sandra dijo rápidamente. Pueden ser ellos. Pero el teléfono continuó tocando. Tocó por tanto tiempo que comenzó a dejarme nervioso. Quienquiera que fuera, no iba a desistir. «¡Aló!», contesté finalmente. «¿José Carlos?», dijo una voz masculina que yo no reconocí. «¿Quién quiere saber?». «Mi nombre es Marcos, Marcos Batista. Creo que tienes una cosa que me pertenece». Sentí la sangre helar en las venas. Sandra me miró con los ojos muy abiertos, habiendo reconocido la voz por el teléfono. «No sé de lo que estás hablando», dije, intentando mantener la voz firme. Marcos rió. No fue una risada alegre, fue una risada fría, calculadora. «Claro que sabes, José Carlos. Tienes a mi mujer y a mi hijo en tu camión, y yo los quiero de vuelta». «Ellos no son propiedad tuya», respondí, sintiendo la rabia crecer. «Y ella no es más tu mujer». «Ah, pero sí lo es», él dijo, con una tranquilidad que me erizó la piel. «Sandra es mía hasta el día que yo decida que ella no es más, y Miguel es mi sangre, mi heredero». Sandra comenzó a temblar en el asiento del copiloto. Cogió a Miguel y lo apretó contra el pecho, como si estuviera intentando protegerlo solo con el abrazo. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté.
Yo tengo tus datos completos, José Carlos. Sé que tienes 52 años, vives en Hermosillo, conduces un Scania 124-420, placa JKL 9857. Sé que perdiste una hija hace 15 años y que tu mujer te dejó. Sé que no tienes familia, no tienes amigos cercanos, no tienes a nadie que va a sentir tu falta si desapareces. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo él sabía de todo eso? ¿Impresionado? Marcos continuó. Es eso lo que sucede cuando te metes con personas que tienen recursos, José Carlos. Nosotros descubrimos todo, todo de verdad. ¿Qué quieres?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Quiero que pares el camión ahora mismo. Quiero que dejes que mi familia baje y quiero que te olvides de que todo esto sucedió. ¿Y si yo no hago eso? Entonces vas a morir, y después de que mueras, yo voy a coger a mi mujer y a mi hijo de vuelta igual. La única diferencia es que tú vas a estar muerto. Sandra me miró con lágrimas en los ojos. Balanceó la cabeza despacio como si estuviera diciendo, no me entregues. Por favor, no me entregues. Necesito pensar, dije. No, Marcos respondió firmemente. No hay que pensar. Tienes 5 minutos para parar el camión. Si no paras, mis hombres van a pararte a la fuerza. ¿Qué hombres? Mira en tu retrovisor. Miré. No había nadie detrás de nosotros. El camino estaba vacío. No veo a nadie. Mira mejor. En el horizonte. Forcé la vista y conseguí ver. Muy lejos, casi imperceptible, había 2 puntos negros en el camino. Parecían coches aproximándose en alta velocidad. ¿Cómo?, comencé a preguntar. ¿Pensaste que solo Carlitos estaba detrás de ustedes? Marcos rió de nuevo. José Carlos, yo tengo una organización. Tengo hombres estratégicamente posicionados en todas las rutas que salen de Navojoa. Puedes haber despistado a Carlitos, pero mis otros hombres estaban esperando que ustedes volvieran al camino principal. Sentí un peso en el estómago. Nos dejaste escapar. Exacto. Dejé que jugaran al gato y al ratón. Dejé que pensaran que habían huido. Mientras tanto, mis hombres se posicionaron enfrente de ustedes. Ahora están cercados. Miré para el frente y vi más 2 puntos en el horizonte. Coches aproximándose de la dirección opuesta. Estábamos en una ratonera. Cercados por los 2 lados, sin salida. 4 minutos, Marcos dijo. Desligué el teléfono y paré el camión en el arcén. Mis manos temblaban y yo sentía el sudor escurriendo por la espalda. ¿Qué pasó?, Sandra preguntó, aunque por mi rostro ella ya supiera que no eran buenas noticias. Él nos cercó, dije. Tiene coches viniendo de los 2 lados. Sandra se puso pálida. Lo sabía, ella susurró. Yo sabía que eso iba a suceder. Él es muy listo, muy organizado. Nosotros nunca tuvimos chance. No hables así, dije, pero hasta yo estaba perdiendo la esperanza. Miguel comenzó a llorar como si sintiera la tensión en el aire. Sandra lo acunaba automáticamente, pero sus manos temblaban. Sé, ella dijo bajito, cuando ellos lleguen aquí, cuando ellos me lleven, yo quiero que sepas que esos fueron los mejores momentos de mi vida en los últimos 2 años. Para con eso, dije bruscamente, no voy a dejar que te lleven. ¿Cómo? Son 4 coches llenos de hombres armados contra un camionero. Miré alrededor, buscando alguna salida, alguna cosa que pudiera ayudarnos. Era una región de matorral, con pequeñas elevaciones de tierra y algunos árboles esparcidos. Del lado derecho del camino, a unos 200 metros, había una pequeña elevación rocosa con algunos árboles mayores. Hay una cantera allá, dije apuntando. ¿Y eso qué? Es un lugar alto, con piedras para esconderse, y tiene solo una entrada. Ellos no consiguen cercarnos allá. Pero tampoco tenemos cómo salir, Sandra observó. Una cosa a la vez. Los coches estaban aproximándose, por los 2 lados. Aún estaban lejos, pero en pocos minutos estarían aquí.
Vamos, dije, cogiendo la mochila donde yo guardaba mis documentos y algunos suministros. Rápido. Sandra cogió la bolsa de ella y salió del camión conmigo. Miguel estaba llorando más alto ahora, asustado con toda la prisa. ¿Y el camión?, ella preguntó. Déjalo. Nosotros volvemos para cogerlo después. Mentira. Yo sabía que probablemente nunca más iba a ver mi camión. Pero en aquel momento, la única cosa que importaba era mantener a Sandra y Miguel vivos. Corrimos por la vegetación en dirección a la cantera. El terreno era irregular, lleno de agujeros y piedras sueltas. Sandra tropezó 2 veces, pero consiguió equilibrarse sin dejar que Miguel cayera. Llegamos a la base de la elevación rocosa y comenzamos a subir. Eran unos 20 metros de altura con piedras esparcidas que formaban una especie de escalera natural. En la cima había algunos árboles y rocas grandes que podían servir de abrigo. Cuando llegamos en la cima, miré para abajo y vi los 4 coches aproximándose de mi camión. Pararon alrededor de él en una formación planeada. Hombres armados salieron de los coches, todos vestidos de negro, todos con la postura militar de quien sabía lo que estaba haciendo. Uno de ellos, más alto que los otros, cogió un megáfono. «José Carlos», la voz resonó por el matorral. «Sabemos que están ahí. Vengan para abajo ahora y nadie va a salir herido». Sandra se escondió detrás de una roca grande, sujetando a Miguel contra el pecho. El niño había parado de llorar y estaba mirando todo con aquellos ojos grandes, como si fuera un juego. «José Carlos», la voz llamó de nuevo. «Tienes 1 minuto para aparecer. Después de eso, vamos a subir ahí y traerlos a la fuerza». Yo sabía que iban a subir de verdad. Era solo cuestión de tiempo, pero por lo menos ahí arriba teníamos alguna ventaja. Ellos tendrían que subir por un camino estrecho, expuestos. Si yo tuviera un arma, pero yo no tenía arma. Nunca cargué un arma. Era solo un camionero intentando proteger a una madre y a un niño contra una organización criminal. Sandra susurró. «Hay una cosa que necesito contarte». «Ahora no es hora», dije, observando a los hombres allá abajo, organizándose para subir. «Sí lo es, puede ser la última oportunidad». Ella me miró a los ojos. «Miguel, él no es hijo de Marcos». Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Miguel no es hijo de Marcos. Es hijo de otro hombre, de un chico con el que yo salía antes de conocer a Marcos. Sentí como si el mundo se hubiera parado. «Sandra, ¿estás hablando en serio?» «Más en serio que nunca». Marcos nunca sospechó porque Miguel nació 8 meses después de que nos casáramos. Él pensó que era prematuro. «¿Pero por qué nunca le contaste?» «Porque si él lo descubre, mata a Miguel», ella dijo con lágrimas escurriendo por el rostro. «Marcos no soporta la traición. Si él sabe que el niño no es sangre suya, que yo lo engañé todos estos años». Las palabras de ella me alcanzaron como rayos. Miguel no era hijo de Marcos. Eso cambiaba todo, o casi todo. «José Carlos», la voz allá de abajo llamó una vez más. «¡Último aviso!». Vi a los hombres comenzando a subir por el sendero. Ellos venían despacio, con cuidado, pero venían. En 5 minutos estarían aquí arriba. «Sandra», dije, «¿hay alguna cosa más que no me contaste?» Ella vaciló, pero después asintió. «El padre de Miguel, él es policía federal, comisario en Ciudad de México. Si él supiera que tiene un hijo, ¿por qué nunca le contaste?» «Porque cuando yo descubrí que estaba embarazada, Marcos ya me había amenazado. Dijo que si intentaba irme, iba a matar a toda mi familia. Yo no podía involucrar a Roberto en eso. Roberto, policía federal, en Ciudad de México». Una idea comenzó a formarse en mi cabeza, una idea loca, desesperada, pero que tal vez fuera nuestra única oportunidad. «Sandra», dije urgentemente, «¿tienes el teléfono de él?» «Tengo, pero llama para él, ahora, cuenta todo, dile dónde estamos». «Sé, él está en Ciudad de México, no va a conseguir llegar aquí a tiempo». «Tal vez no, pero si él es de verdad policía federal, él tiene contactos».
Tiene personas que pueden ayudar. Sandra me miró por un largo momento. Entonces cogió el celular y marcó un número que, por lo visto, ella sabía de memoria. Los hombres estaban en la mitad del camino hasta nosotros. «Roberto», Sandra habló en el teléfono con la voz trémula. «Soy yo, Sandra. Necesito tu ayuda». Y fue en ese momento que nuestra historia tomó un rumbo que ninguno de nosotros esperaba. «¿Roberto?», Sandra habló en el teléfono, con la voz embargada por la emoción. «Soy yo, Sandra. Sandra Oliveira. Necesito tu ayuda». Del otro lado de la línea hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Yo conseguía oír a los hombres de Marcos subiendo por el sendero rocoso, sus botas haciendo ruido en las piedras sueltas. Ellos estaban cada vez más cerca. «¿Sandra?», la voz masculina finalmente respondió, sorpresa y confusa. «Sandra, ¿qué? ¿Cómo conseguiste mi número? Hace más de 3 años que...» «Roberto, por favor, escúchame», ella interrumpió, mirando nerviosamente para abajo de la cantera. «Yo sé que debes estar confuso. Yo sé que tienes 1000 preguntas, pero yo necesito que me escuches ahora, porque yo puedo morir en los próximos minutos». «¿Qué estás hablando? Sandra, ¿estás bien?» «No, yo no estoy bien. Estoy corriendo peligro de muerte y...» «Roberto». Ella respiró hondo, las lágrimas escurriendo por el rostro. «Tú tienes un hijo». El silencio del otro lado fue aún mayor esta vez. Conseguí oír la respiración pesada del hombre a través del teléfono. «¿Cómo que yo tengo un hijo?» «Miguel, mi niño. Él no es hijo de mi exmarido. Él es tu hijo, Roberto, nuestro hijo». Oí una exclamación ahogada del otro lado de la línea. Algo cayó en el suelo, como si él hubiera derribado alguna cosa. «Sandra, eso no es posible. Tú te casaste con aquel tipo luego después de que tú desapareciste. El niño sería... Miguel tiene 2 años y medio, Roberto. Haz las cuentas». Otro silencio, más largo aún. Mientras tanto, yo veía a los hombres de Marcos llegando cada vez más cerca. Faltaban menos de 5 minutos para que ellos llegaran hasta nosotros. «Roberto, por favor», Sandra continuó, la voz cada vez más desesperada. «Yo sé que eso es mucha información de una vez solo. Yo sé que debes estar con rabia de mí por no haber contado antes, pero yo no podía. El hombre con el que yo me casé, él es peligroso, muy peligroso, y ahora él está intentando matarme». «¿Dónde estás?», Roberto preguntó, y conseguí oír en la voz de él que alguna cosa había cambiado. El policía había entrado en acción. «Camino principal, entre Los Mochis y Ciudad Obregón. Estoy escondida en una cantera con Miguel y un camionero que está intentando ayudarnos. Hay 4 coches llenos de hombres armados cercando a nosotros». «¿Quiénes son esos hombres?». Sandra me miró hesitante. Hice un gesto para que ella contara todo. «Son hombres de Marcos Batista», ella dijo bajito. «Marcos Batista», Roberto repitió, y por la forma como él habló, fue obvio que conocía el nombre. «Sandra, ¿estás hablando del narcotraficante?» «Sí, él es mi exmarido. Fue con él que yo me casé después de que después de que yo desapareciera de tu vida». «Dios mío, Sandra, ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué nunca me contaste sobre el niño?» «Porque yo tenía miedo», ella gritó, olvidando por un momento que necesitábamos quedar callados. «Tenía miedo de que él te matara, de que matara a Miguel, de que matara a todo el mundo que yo amaba. Él siempre decía que si yo intentaba huir, si yo contara para alguien sobre la vida de él iba a matar a toda mi familia». Los hombres estaban a unos 50 metros ahora. Conseguía oír sus voces, hablando bajo entre ellos, coordinando la subida. «Roberto», yo cogí el teléfono de la mano de Sandra. «Aquí es José Carlos, el camionero que está con ella. No tenemos mucho tiempo. Los hombres de Marcos están casi llegando aquí. ¿Puedes darme la localización exacta?» Miré alrededor, buscando alguna referencia. «Estamos a unos 15 kilómetros de Los Mochis.
sentido Ciudad Obregón, del lado derecho del camino, en una cantera pequeña. Hay un camión Scania azul parado en el camino, cercado por 4 coches negros. Entendí. Ustedes están en la cima de la cantera. Sí, pero ellos están subiendo. En 2, 3 minutos como máximo, ellos llegan aquí. José Carlos, escucha bien lo que yo voy a hablar. Yo voy a llamar ahora mismo para la Superintendencia de la Policía Federal en Ciudad Obregón. Tengo contactos allá. Ellos van a mandar un equipo para ahí, pero va a demorar por lo menos 20 minutos. 20 minutos. Una eternidad. Nosotros no tenemos 20 minutos, dije. Lo sé. Por eso ustedes van a tener que ganar tiempo. ¿Hay algún lugar ahí en la cima donde ustedes puedan esconderse? Miré alrededor. Había algunas piedras grandes y unos árboles, pero nada que pudiera protegernos de hombres armados por mucho tiempo. Más o menos, dije. ¿Tienen armas? No. ¡Mierda! Oí a Roberto pensando del otro lado de la línea. Está bien, escucha. Yo voy a intentar una cosa más. Voy a llamar para Marcos Batista. ¿Cómo así? Nosotros tenemos el teléfono de él. La Policía Federal monitorea las comunicaciones de él hace años. Si yo consigo hablar con él, tal vez consiga negociar unos minutos más. ¿Y por qué él iba a querer negociar contigo? Porque yo voy a contar para él que Miguel es mi hijo. Sandra abrió los ojos y hizo un gesto desesperado para que yo no dejara que Roberto hiciera eso. Pero yo entendí la estrategia de él. Si Marcos descubre que el niño no es sangre suya, Roberto continuó, tal vez él pierda el interés en matarlos, por lo menos a Miguel. O tal vez él quede aún más furioso. Yo observé. Es un riesgo, pero es el único que tenemos en el momento. Los hombres estaban a menos de 30 metros ahora. Conseguía ver al primero de ellos, un tipo alto y flaco con un rifle en la mano. «Roberto», dije urgentemente, «ellos están llegando. Si vas a hacer alguna cosa, hazla ahora». Pasa el teléfono para Sandra. Entregué el celular para ella. «Roberto», ella dijo con la voz trémula. «Sandra, escucha bien. Independientemente de lo que suceda hoy, yo quiero que sepas que yo nunca te olvidé. Esos 3 años fueron los peores de mi vida, porque yo siempre supe que había dejado escapar a la mujer que yo amaba». Sandra comenzó a llorar más fuerte. «Roberto, yo lo siento mucho. Siento mucho por no haber contado sobre Miguel, por haber desaparecido de tu vida, por... No. No te disculpes. Tú hiciste lo que creíste que tenías que hacer para protegerte y proteger a nuestro hijo. Yo entiendo. Y ahora yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer para proteger a ustedes dos. Roberto, te amo», Sandra dijo, y las palabras salieron como un susurro desesperado. «Yo también te amo, siempre amé, y amo a nuestro hijo, incluso sin conocerlo. Dentro de poco ustedes van a estar seguros, yo prometo». La llamada fue cortada. Sandra se quedó mirando para el teléfono, las lágrimas escurriendo por el rostro. Miguel, que había quedado quieto durante toda la conversación, como si entendiera la gravedad de la situación, comenzó a gimotear bajito. «Mamá», él dijo, agarrando la blusa de Sandra. «Está todo bien, mi amor», ella susurró, besando la frente de él. «Papá va a venir a buscarnos». Por primera vez, ella había llamado a Roberto de papá de Miguel. Y por primera vez desde que yo los conocí, vi una esperanza real en los ojos de ella. Los hombres llegaron a la cima de la cantera. Eran 4, todos armados con rifles automáticos, todos vestidos de negro. El primero, el más alto, hizo un gesto para que los otros pararan. Ellos se esparcieron en una formación que cubría todas las posibles rutas de fuga. «José Carlos», el hombre gritó, «sabemos que están ahí. Salgan de atrás de las piedras con las manos para arriba». Yo no respondí, ni me moví. Sandra estaba encogida atrás de una roca grande, sujetando a Miguel contra el pecho. «José Carlos, no vamos a hacer esto de nuevo. Si ustedes no salen en 10 segundos, nosotros vamos a disparar».
y puede ser que acertemos al niño por accidente. La amenaza a Miguel me hizo ver rojo. Una rabia que yo no sentía hacía mucho tiempo subió por mi pecho. «¡Hijo de puta!», murmuré entre dientes. Fue cuando el teléfono de uno de los hombres tocó. El líder atendió rápidamente. «¿Jefe?», él dijo. «Sí, nosotros los encontramos. Están escondidos atrás de unas piedras. ¿Quiere que nosotros...?» «¿Qué?». Hubo una pausa larga. El hombre quedó escuchando, con una expresión cada vez más confusa en el rostro. «¿Está seguro, jefe?». «Pero el señor dijo que...». «Yo entiendo, sí, señor». Él desligó el teléfono y miró para los otros hombres, visiblemente confuso. «¿Qué pasó?», preguntó uno de los otros. «Cambio de planes», el líder dijo. «El patrón quiere hablar con ellos antes de que nosotros hagamos cualquier cosa». «¿Hablar? ¿Él no dijo para traerlos vivos?». «Dijo, pero ahora quiere hablar primero». El líder se aproximó de la piedra donde estábamos escondidos. «José Carlos, Marcos quiere hablar con ustedes. Va a hacer una llamada ahora. Si ustedes contestan y conversan con él de buena manera, nadie se lastima. Si no contestan...». Él no necesitó completar la frase. Mi teléfono tocó algunos segundos después. Miré para Sandra. Ella asintió, enjugando las lágrimas del rostro. Atendí. «¿José Carlos?». La voz de Marcos estaba diferente, más tensa, más controlada. «Estoy aquí. Acabé de recibir una llamada muy interesante de un comisario de la Policía Federal, un tal de Roberto Costa». Sentí el corazón acelerar. Roberto había conseguido hablar con él. ¿Así? «Sí. ¿Y sabes lo que ese comisario me contó? Una historia muy graciosa sobre paternidad». Marcos hizo una pausa dramática. «Parece que mi hijo no es mi hijo». Otra pausa. «¿Tú sabías de eso, José Carlos?». «No», mentí. «Claro que no sabía. ¿Cómo iba a saber? Pero ahora yo lo sé. ¿Y sabes lo que eso significa?». «¿Qué?». «Significa que yo perdí 3 años de mi vida criando al hijo de otro hombre. Significa que Sandra me engañó desde el primer día. Significa que ella me hizo de idiota». La voz de él estaba quedando cada vez más peligrosa. «¿Y sabes lo que yo hago con quien me hace de idiota, José Carlos?». No respondí. «Yo mato». Sentí un frío en la espina dorsal. Pero antes de matar, yo quiero mirar en los ojos de ella. Quiero que ella me explique por qué pensó que podía engañarme. Quiero que ella me cuente toda la verdad sobre el comisarito de Ciudad de México. ¿Y después? Después yo la mato, despacio, y a ti también por haberte metido donde no te llamaron. ¿Y al niño?». Marcos rió, pero no fue una risada alegre. Fue una risada fría, llena de odio. «¿El niño?». «El niño yo lo voy a dejar vivo. Voy a entregar él para el padre verdadero, junto con el cuerpo de la madre». Sandra había oído la conversación entera. Su rostro estaba blanco como el papel. «Marcos», dije, intentando una última jugada. «La Policía Federal ya sabe de todo. Ellos están viniendo para acá». «Lo sé», él dijo calmadamente. «El comisario me avisó. Muy caballero de parte de él. Pero mis hombres van a terminar el servicio antes de que ellos lleguen. Tengo 15 minutos, y 15 minutos es más que suficiente». La llamada fue cortada. Miré para Sandra, que estaba temblando de miedo. «Él me va a matar», ella susurró. «No va a hacerlo, no», dije, pero ni yo creía en mis propias palabras. Fue cuando oímos un ruido diferente viniendo de abajo de la cantera. Un ruido que no era de motor de coche. Era ruido de helicóptero y estaba aproximándose rápido. El ruido del helicóptero creció hasta volverse ensordecedor. Los hombres de Marcos miraron para el cielo, confusos, apuntando sus armas para arriba, como si fueran a tirar en una aeronave. «¡No disparen!», gritó el líder de ellos. «¡Puede ser de la policía!». A través de las piedras conseguí ver el helicóptero aproximándose. Era negro y blanco, con las marcas de la Policía Federal en el lateral. Mi corazón disparó de alivio. «Roberto lo consiguió», murmuré para Sandra.
Ella estaba llorando de emoción, apretando a Miguel contra el pecho. El niño miraba para el cielo, fascinado con el ruido de las hélices, sin entender que aquella máquina voladora podía ser nuestra salvación. El helicóptero flotó sobre la cantera por algunos segundos. Después descendió para un terreno plano a unos 100 metros de distancia. A través del polvo levantado por las hélices, conseguí ver hombres armados saltando de la aeronave, hombres con chalecos de la Policía Federal. Un megáfono resonó por el aire. «Atención, aquí es la Policía Federal. Todos los hombres armados deben soltar sus armas inmediatamente y rendirse». Los 4 hombres de Marcos se entremiraron, indecisos. Eran criminales experimentados, pero enfrentar a la Policía Federal era otro nivel de problema. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de ellos para el líder. «No sé», el líder respondió con la voz tensa. El jefe no dijo nada sobre Policía Federal. «Tienen 30 segundos para soltar las armas y rendirse», repitió el megáfono. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. «José Luis», la voz de Elías era furiosa. «Esto es traición». «No es traición», respondí. «Es justicia». «¿Crees que la policía va a protegerlos para siempre? ¿Crees que no voy a encontrar una forma de llegar hasta ustedes?» «Tal vez no», dije, «pero al menos hoy están seguros». «Hoy», Elías repitió con veneno en la voz. «Pero hay otros días, José Luis. Muchos otros días». La llamada se cortó. Allá abajo, los hombres de Elías soltaron sus armas y levantaron las manos. Los policías federales se acercaron rápidamente, esposándolos a todos. «Es seguro salir ahora», le dije a Sandra. Salimos de detrás de la piedra, Sandra cargando a Miguel en brazos. El niño estaba tranquilo ahora, mirando todo con curiosidad. «Mamá», dijo. El ruido paró. «Sí, mi amor», respondió Sandra, besando su frente. Todo paró. Ahora estamos seguros. Bajamos de la cantera despacio, con cuidado para no tropezar con las piedras sueltas. Cuando llegamos abajo, uno de los policías federales vino a nuestro encuentro. «¿Ustedes son Sandra Oliveira y José Luis?», preguntó. «Somos nosotros», respondí. «Soy el agente Ramírez. El comandante Roberto Castillo nos mandó venir a buscarlos. ¿Están bien? ¿Alguien se lastimó?» «Estamos bien», dijo Sandra, pero su voz temblaba de emoción. «¿Y el niño?» «Está bien también», respondió ella, acariciando el cabello de Miguel. El agente habló por la radio, informando que nos habían encontrado y que estábamos seguros. Después se giró hacia nosotros nuevamente. «Vamos a llevarlos a Ciudad de México», dijo. «El comandante Roberto los está esperando allá». Sandra comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. «¿Ciudad de México?», preguntó. «Sí, señora. Estarán bajo protección policial hasta que resolvamos la situación con Elías Batista. Y hay una persona allá que está muy ansiosa por conocer a su hijo». 1 hora después, estábamos en el helicóptero, volando sobre el desierto mexicano. Sandra estaba sentada frente a mí, con Miguel en brazos. El niño se había dormido con el ruido de las hélices, y ella miraba por la ventana con una expresión de paz que no había visto antes. «José», dijo, por encima del ruido del motor. «¿Cómo puedo agradecerte?» «No tienes que agradecer nada», respondí. «Solo quiero que sean felices». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?» Era una buena pregunta. Mi tráiler estaba allá abajo, probablemente siendo remolcado por la policía como evidencia. Mi vida en la carretera había sido interrumpida, pero por primera vez en 15 años, eso no me asustaba. «No sé», dije honestamente. «Tal vez sea hora de dejar de huir». «¿Huir de qué?» Miré el osito de peluche de María Clara que había traído conmigo. «Huir de los recuerdos, huir de la culpa, huir de la vida». Sandra me miró con cariño. «Salvaste nuestras vidas, José. Si eso no es vivir, no sé qué es». Llegamos a Ciudad de México cuando el sol se estaba poniendo. El helicóptero aterrizó en una base de la Policía Federal, y cuando salimos,
Había un hombre esperando por nosotros. Era alto, moreno, de unos 40 años. Vestía un traje oscuro y tenía ojos bondadosos. Cuando vio a Sandra, su rostro se iluminó de una forma que me recordó a cómo yo miraba a la Concepción cuando éramos jóvenes. «Sandra», dijo bajito, acercándose despacio. «Roberto», respondió ella, con la voz entrecortada. Se miraron por un largo momento, como si estuvieran tratando de creer que aquello era real. Entonces Roberto miró al niño en sus brazos. «¿Este es Miguel?», preguntó. Sandra asintió. «Miguel, este es Roberto. Él es tu papá». Miguel, que había despertado durante el aterrizaje, miró a Roberto con curiosidad. No tenía miedo, solo la curiosidad natural de un niño. «¿Papá?», repitió, probando la palabra. Roberto se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. «Hola, Miguel. Soy tu papá. ¿Puedo darte un abrazo?». Miguel miró a Sandra, que asintió. Entonces extendió sus bracitos hacia Roberto. Cuando Roberto tomó a su hijo en brazos por primera vez, comenzó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de alegría pura, de emoción, de amor. «Mi hijo», susurró, «mi niño». Yo me quedé observando la escena de lejos, sintiendo una mezcla de felicidad y melancolía. Era hermoso ver a una familia reunirse, pero también me recordaba lo que yo había perdido. Sandra se acercó a mí. «José», dijo, «hay algo que quiero pedirte». «¿Qué es?». «Quédate con nosotros, al menos por un tiempo. Ya no tienes el tráiler, ya no tienes la carretera. Y nosotros somos tu familia ahora también». Miré a Roberto, que había escuchado la conversación, y asintió. «Sandra tiene razón», dijo, aún sosteniendo a Miguel. «Arriesgaste tu vida para salvar a mi familia. A partir de hoy, eres parte de ella». Sentí un nudo en la garganta. No sé si... «Papá José», Miguel gritó de repente, extendiendo sus bracitos hacia mí. «Papá José». El niño me había llamado papá. Lo tomé en brazos y me dio un abrazo apretado. En aquel momento sentí algo que no sentía hacía 15 años. Sentí que pertenecía a algún lugar. Sentí que tenía una familia. 3 meses después. Estoy escribiendo esta historia en un departamento en Ciudad de México, mirando por la ventana a Miguel jugando en el patio con Roberto. Sandra está en la cocina, preparando el almuerzo y canturreando una canción que no conozco. Elías Batista fue arrestado 2 semanas después de nuestro encuentro en la cantera. La Policía Federal usó toda la información que Sandra proporcionó para desmantelar su organización. Él va a estar mucho tiempo en la cárcel, tiempo suficiente para que nosotros construyamos una vida nueva. Conseguí otro trabajo en un almacén de distribución aquí en Ciudad de México. No es la carretera, pero es honesto. Y al final del día regreso a casa de verdad, donde hay gente esperándome. Sandra y Roberto se casaron el mes pasado. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros 3 y algunos amigos. Miguel fue el paje, cargando los anillos en un cojincito que no soltaba. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía al matrimonio, Miguel gritó, «Yo apoyo». Todo el mundo rió, inclusive el padre. Hoy Miguel me llama abuelo José. Dice que tiene 2 papás, papá Roberto y papá José. Y todas las noches antes de dormir me pide que le cuente una historia sobre tráileres y carreteras. Ayer preguntó si un día podía llevarlo a conocer la carretera. «Cuando crezcas», le dije, «cuando crezcas vamos a viajar juntos». «¿Lo prometes, abuelo?». «Lo prometo, y lo prometo de verdad, porque ahora sé que las carreteras no son para huir. Son para llegar, son para encontrar a quien amamos». Guardo el osito de peluche de María Clara en un estante de mi cuarto, al lado de una foto nueva. Sandra, Roberto, Miguel y yo, el día de la boda, todos sonriendo, todos juntos. A veces, tarde en la noche, converso con María Clara. Le cuento sobre Miguel, sobre cómo es listo y cariñoso. Le cuento que finalmente aprendí a no dejar el amor escapar por las manos. «Papá aprendió, hija», susurro a la foto. «Papá finalmente aprendió».
Y en el silencio del departamento, con el ruido suave de la respiración de mi nueva familia en los otros cuartos, siento una paz que no sentía hacía mucho tiempo. La carretera me enseñó muchas cosas a lo largo de los años. Me enseñó sobre soledad, sobre dolor, sobre arrepentimiento, pero también me enseñó que a veces, cuando menos esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad, y a veces, si tenemos coraje suficiente, conseguimos aprovecharla. Hoy Miguel tiene 3 años. Ayer me preguntó si quería ser su abuelo para siempre. Le dije que sí, que no existe lugar en el mundo donde preferiría estar. La carretera continúa allá afuera, llamando a otros camioneros solitarios, pero yo encontré mi destino. Encontré mi familia, encontré mi hogar y descubrí que a veces, para llegar a donde necesitamos estar, primero tenemos que perdernos completamente en la carretera.